Hola a todos amigos, el día de hoy les damos la bienvenida a un episodio más de La Brújula Carmesí, en este caso el podcast número 4. Mi nombre es Ademar, junto con mi amigazo el Doc, y el día de hoy me complace darle la bienvenida a un invitado especial, a un amigo, mi hermano, literalmente mi hermano Felipe, el cual nos va a estar ayudando en este tema que es la coulrofobia. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé qué sean en el lugar donde nos estén escuchando, pero yo soy Felipe, sí, es correcto, soy hermano de... ¿Cómo te dicen aquí? De Ademar, soy su hermano mayor, por cierto, y es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes, ¿verdad, Doc? Sí, me consta que son hermanos, se parecen. Pero en fin, Empezando el bienvenidos. podcast tirando a matar. Ok, Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fer? Platícame. pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante, el cual es la coulrofobia, o lo que podríamos decir en lenguaje cristiano como esa fobia o miedo irracional hacia los payasos o mimos, el cual pues ya tiene bastante tiempo. No solo eso, sino que afecta a un gran número de la población, no solamente regional, sino nacional y mundial. Claro, y centrándose principalmente en niños, que es lo que más asociamos como de, mira, ese niño le tiene miedo a los payasos, y lo ves tal vez como algo común, cliché o estereotipo sobre los principales miedos o fobias, y no solamente se queda en eso, sino que también puede afectar a personas mayores. Sí, claro, en este caso los niños pues son los primeros que dejan volar la imaginación enormemente. Y bueno, entrando ya a una parte más como de antecedentes, uno pensaría que este miedo sería pues un poco reciente, del siglo pasado, con base en las películas o hasta en los circos, pero si indagamos un poco nos vamos a dar cuenta que tiene un trasfondo mucho más antiguo, hasta con los bufones. ¿Qué nos puedes decir de esto, Doc? Bueno, pues desde la Edad Media se asociaba que el bufón era como ese individuo que de alguna manera rompía las reglas, era el que pues se mofaba hasta del rey y tenía como ese tipo de protección porque pues él está en su papel. Obviamente pues también no le iban a permitir lo que sea, pero sí lo veías como un sujeto que iba pues saliéndose de lo normal, aparte de que hablamos de una época muy conservadora. Entonces podríamos decir que desde entonces se le puede asociar al payaso como alguien diferente o que va en contra de la corriente, y que hay muchos simbolismos detrás de esto. Es un tema muy complejo que no sé qué tanto pues hayas visto ejemplos sobre los bufones y el cómo son afectados. Pues fíjate que algo que podremos poner así en contexto para el público es que definitivamente los payasos, pues así tal cual como lo decías, nos vamos a regresar a la Edad Media donde estaban los bufones. Pero ¿qué eran los bufones? O sea, eran personajes los cuales servían para el entretenimiento, y no era un entretenimiento en el que de repente pues cualquiera pudiera hacer, ¿no? Eran personas especializadas en su trabajo, en el cual podían hacer su trabajo principal era hacer reír, sobre todo a la parte de los reyes, de la burguesía. Y para hacer reír, pues como dijiste tú, tenían permitido hasta cierto punto rozar en la parte del reclamo social o de tirarle una sátira al gobernante, cosa que definitivamente cualquier persona no podría hacer y era castigada cruelmente. Entonces, de cierta manera, se volvieron, por así decirlo, unos voceros de la población. Bueno, sin embargo, debemos, para entrar en materia, o sea, debemos de poner ese punto, que esos bufones, perdón, porque no eran payasos en ese entonces, eran bufones como tal, tenían el gorrito y todo eso. eh, Esos individuos no tendían a hacer mofa directamente con los reyes o los mandatarios, ¿no? Ellos solamente hacían mofa de las personas o situaciones. La el miedo a los payasos ya como tal generado ya es un poquito más parte de los 1900, creo. Porque ya pues existían los circos, los pequeños circos que iban de población en población buscando ofrecer un show. Y en ocasiones estos payasos, en su exagerado maquillaje, porque realmente el atuendo del payaso es una exageración por Se completo. tenían que dar a lucir, más bien tenían que resaltar. Es correcto, pero por los momentos, por la época, por lo que tú quieras, pasaba que estos individuos se veían más tétricos
que agradables, porque el exceso de maquillaje, la sonrisa obviamente bastante... Forzada. No forzada, exagerada, porque, o sea, ellos tenían una sonrisa natural, pero obviamente si ves en todos los payasos tienen algo en común, los labios están pintados y la mayoría de los payasos tienen la sonrisa pintada, o sea, que se vea como que si sonrían más. Y eso a los niños por lo regular les causaba una especie de shock. Porque a menos de que si el payaso se ponía muy cerca o hacía algo que en realidad era muy gracioso para todos, pero al niño le da miedo, ahí comenzó a desarrollar ese miedo a los payasos. Al final creo que es 1890, que fue cuando empezamos a tener ese tipo de cambios, el payaso ya dejó de verse como un bufón. Hay una ópera que se llama Pagliaccio, es una obra de 1890. Habla de un sujeto que lo muestran como ya un humano, o sea, no es, yo soy el payaso, Pagliaccio, pero no soy un ente que ríe todos los días, que vivo feliz todo el tiempo. Habla que el ser humano es una persona celosa, y es una persona que, bueno, no es una película, pero por si... Lo mejor es la interpretación, es lo que más brilla de esa obra. Y no es una ópera. Lo que más brilla de eso es que al final el payaso mata a su esposa porque su esposa tiene un amante. Ahí es cuando comenzamos a ver y dices, ah, caray, este payaso no me da risa. Es cuando comenzamos a ver este payaso que no da risa, que es un payaso muy humano, que es un payaso que te puede hacer daño, porque... Para muchas personas debe haber sido choqueante decir, ah, caray, el payaso acaba de matar a su esposa y al amante. Y al final de la ópera dice, la comedia es finita, o sea, la comedia se terminó, no hay comedia. De ahí comienzan a haber varios autores que los popularizaron. El más conocido obviamente creo que es Stephen King con It, el payaso Pennywise. Pero está... Bozo, creo que es un payaso que estuvo en los años 50, pues corrígeme si no. Creo que en los años 50 es cuando que tuvo un auge muy muy fuerte porque había televisión a color, pero mucha gente tenía miedo de ese payaso, por lo mismo de la sonrisa exagerada, tarara, tarara, tarara. Y pues eso causa, queriendo o no, un shock. Y es donde comenzamos a ver a los payasos, ya no es en este siglo más cercano al nuestro, comenzamos a ver esos seres graciosos, patiñescos. Dices, ah, caray, o sea, este payaso pues, puede hacer daño. O sea, es una persona, al final del día, es una persona o ser o ente, por si ya entramos a la ciencia ficción, que puede hacerme daño. Que no es solamente, o sea, todo el mundo lo va a ver y dice, ah, payaso, jajaja, es un ser ¿cómo decirlo? Incorruptible, por así decirlo, porque no existía una forma de decir, ah, el payaso siempre es felicidad, siempre es lindura. Pero no, o sea, no son incorruptibles, son seres que pueden tener maldad, ¿no? Justo sobre lo que dices de los rasgos de los payasos y de cómo pueden influenciar a los niños, hay algo que hablan los psicólogos que es la disonancia cognitiva. Esto viene siendo el cómo tú percibes algo que está fuera de lo normal o que no es parte de tu realidad, así como lo que acostumbras como algo típico normal. Y eso de la sonrisa exagerada, los gestos exagerados del maquillaje y que de alguna manera nuestro subconsciente es como que puede tender a sospechar o a dudar de alguien que sonríe todo el tiempo. Es como que puedes pensar instintivamente como que eso no es normal y te puede en algún momento pues tener otras intenciones. Muy a nivel subconsciente es una explicación que se podría dar de eso. Sobre lo que dices del payaso bozo, yo creo que es alimentado en gran medida por los medios, que en este caso tienden a vender la nota amarilla, en la cual pues hay pues mucho morbo. Tú sabes un poco más de eso, ¿no, Fer? Sí, referente a lo que tanto han comentado tanto Felipe como tú, lo que puedo agregar del payaso bozo es que sí, efectivamente es un personaje que nace a mediados del siglo pasado, específicamente en 1946 por Alan Livingston. Entonces, pues sí, es que si tú te pones a ver el maquillaje del personaje, pues sí te da como que esa intriga. Y luego hay más personajes que van a empezar a alimentar más este miedo a los payasos,
por los antecedentes que van a tener o cosas que van a hacer. Uno de los más famosos es John Wayne Gacy, conocido como el payaso Pogo, que bueno, no es que tenga que ver algo relacionado completamente con los payasos o que fuera solamente un payaso. Este personaje es un asesino serial del siglo pasado. Se sabe que, bueno, se le encontraron aproximadamente, no recuerdo si es entre 26 o 32 cadáveres en su casa. Y bueno, ¿qué tiene que ver con Pogo? Para empezar, ¿quién era este hombre? Este hombre era una persona completamente bonachona, que caía bien, la mejor persona o ciudadano que pudieras conocer. De hecho, llegó a estar preso en 2 ocasiones y salía por ser una persona ejemplar, ser un reo ejemplar. Sin embargo, o sea, bueno, esta persona es tan buena que crea el personaje de Pogo, el cual es un payaso, este payaso, entre sus numerosas obras de caridad, para ir a los hospitales a jugar con los niños y así. Entonces nos damos cuenta que pues este hombre utiliza este personaje, pues se acerca más a los infantes, a los niños, en este caso varones. Pero desgraciadamente este hombre pues va a no solamente a violar, sino que también asesinar a un gran número de jóvenes varones, en el cual solamente una parte se encuentran, y ya que el vato es condenado a muerte, las últimas palabras que dice es: bésame el trasero, no van a encontrar jamás a los otros, dando a entender que asesinó a mucha más gente. Y pues todo el mundo lo conocía como el payaso Pogo, que era un payaso bonachón, agradable. Entonces te das cuenta que si utilizaba ese personaje para acercarse a las personas, pues lógicamente iba a crecer también un poco el miedo. Pues sobre eso tenemos que, como decía Felipe hace rato sobre el payaso de la ópera, que nos dejan ver cómo el payaso no solamente es pues su profesión, que es la de entretener, hacer reír, sino que también detrás hay una mentalidad diferente en cada uno de ellos. Y pues en este caso nos hallamos con un psicópata que tenía esos placeres de asesinar, y especialmente con la cuestión de los niños. Entonces podríamos decir que todo esto a nivel mediático puede manchar la reputación de los payasos, o crear en el inconsciente colectivo como esa idea de que, oye, el payaso, así como es todo felicidad, también ten cuidado, ¿no? Como que desde ahí puede irse implantando esa idea en las personas sobre que ahí hay algo, hay que tener cuidado. Entonces eso puede ser un origen sobre la cuestión de los muchos ejemplos que hay sobre esto del miedo a los payasos. Y aún así añadiendo pues de esta cuestión de que obviamente un payaso no siempre va a crear miedo, pero sí te va a crear cierta inquietud por el simple hecho de tener un maquillaje completamente exagerado. Mencionamos a Pogo, mencionamos a Bozo, mencionamos inclusive a otros payasos, a los primeros payasos que estuvieron, que tenían una sonrisa demasiado extravagante, pero siempre estaban sonriendo, ¿no? Pero también van a llegar algunos personajes que pues, no sé, hasta como Pennywise, el payaso de la novela de It, que aunque sí es muy alegre, te darás cuenta de que no siempre demuestra esa sonrisa, y a partir de eso, de las partes tétricas que te muestra este personaje, como todos sabemos, se alimenta de seres humanos, pero especialmente le gustan los niños y le gusta asustarlos antes, porque por así decirlo lo compara como sazonar la carne, y le gusta asustar a los niños antes de comérselos. De hecho, tengo que hacer una pequeña anotación. O sea, sí se comen las personas, pero lo primordial de lo que se alimenta es del miedo. O sea, dices, es un sazonador. Sí, es sazonador según en la última película. No, también Stephen King, pero en la última película le hicieron un poco más de énfasis, que es como un sazonador. Pero no, realmente el payaso se alimenta de los miedos, porque es un ser de otra dimensión que se alimenta de emociones. En este caso, eso se alimenta del miedo. Hay por ahí en el libro de La Torre Obscura, me parece que es el 7º libro, no recuerdo bien, pero disculpen, les debo el dato, un ser similar a eso, similar a Pennywise, pero él se alimenta de la risa. Él es un comediante. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está escuchando su stand-up? Porque eso es lo que hace, se para en un escenario a hablarte, se alimenta de tu risa y ríes hasta que te mueres. Y se teoriza mucho por los fans que es una entidad de la misma especie que Pennywise, porque Pennywise, o sea, los dos matan y los dos consumen a las víctimas, pero Pennywise lo hace de la emoción del miedo, mientras que este pequeño ser, yo no me lo recuerdo, es de las risas, es de la carcajada de la gente.
Hay una pequeña teoría que dicta que los 7 perdedores del libro de Pennywise, bueno, no Pennywise, del libro de It, no acabaron con todos los huevos, porque no sé si recuerdan, y si no recuerdan les paso el dato. Lean la novela, está buenísima. Pennywise es hembra y estaba cargada, o sea, tenía descendencia, mucha descendencia. Y los 7 perdedores acabaron con los huevos. En este caso, para el que no ha leído, no sabe de qué estamos hablando, los 7 perdedores es el club de niños los cuales enfrentan a Pennywise, a la criatura, como lo quieran decir. Y eso es a lo que se va refiriendo. Estamos al contexto. Es correcto. Después de esto, existe la teoría que no acabaron con todos los huevos, ya que Derry, es Derry, ¿verdad? Derry es una puerta a diversos mundos, a diversas dimensiones, que todos tienen un centro, ese centro es la Torre Oscura. De verdad, si pueden leer el libro es fantástico, y no es un libro, son 7 u 8 libros, están fenomenales. Yo todavía no los termino y wow, está muy bueno. Y dicta que esa puerta que estaba en Derry se abre hacia la cerca de la Torre Oscura, pasando las tierras baldías y y estas tierras no las van a entender hasta que hasta que lean el libro. Y si se dan cuenta, porque ese personaje es un personaje, no es un personaje feliz, es un personaje que infunde miedo en los protagonistas, porque no puedes parar de reírte y dices, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común junto con los payasos son estos temas bufonescos. Ambos buscan hacerte reír, porque si tú ves a una persona, no que como dijo el doc, no tiene que reírse todo el tiempo, pero es una persona agradable con la que te gusta estar, bajas la guardia. ¿Qué es lo que quieren estos seres? Que bajes la guardia y ¡pum! Buscan hacerte daño una vez que bajes la guardia. Si te fijas, este comediante, porque es un comediante, el único que no tiene es la bestia de payaso, pero es totalmente un comediante, es totalmente el avatar de Pennywise. Y Pennywise es un payaso, lo que nos tiene en este tema un poquito más bufonesco. Ok. Tomando como más ejemplos de la cultura general en la cuestión del cine, pues tenemos diversas películas o series que nos van como alimentando ese estereotipo de que el payaso puede ser aterrador, ¿no? Como, bueno, por mencionar algunos sería cuando Bart Simpson es pequeño y le asusta su cama en forma payaso, que le dice que no va a amanecer vivo o algo así. Tenemos más ejemplos, incluso con el mismo Joker. Recientemente, pues ya ves que hubo un movimiento muy fuerte dentro de la película de las manifestaciones y cuestiones sociales con la máscara del payaso, como para ocultar su identidad. Entonces no sé cómo ves tú esto, Fer, también. Sí, pues tiene un gran impacto. Y quiero hacer un paréntesis antes de ir al tema que nos mencionas, Doc. Y es que, pues, el payaso, en este caso Pennywise o los demás, también empiezan a influir miedo, porque como ya lo mencionamos, no tiene que estar siempre sonriendo. Y la realidad es que al ejemplo que da Doc de este ejemplo que le pasa a Bart Simpson, es que nos vamos a encontrar que ya también el payaso o el maquillaje de payaso, la figura de payaso, no es alguien que siempre está sonriendo, sino es alguien que tiene una cara demasiado tétrica, y lo cual te va, pues, a dar miedo. Sí, cierto, cuando alguien te hace reír baja la guardia, pero también cuando algo te asusta muchísimo, que lo ves demasiado tétrico, te pones en shock y no te puedes mover. Entonces, pues lo vemos en la televisión. Está no solamente Bart Simpson, había un programa, no sé si por ahí tengan el dato, que era así como cuentos de terror. ¿Le temes a la oscuridad? Exactamente, donde también hay un episodio de un payaso, que no es así como que un payaso que se va. Es una atracción, es un juego en forma de payaso, pero que al final de cuentas es un ser maligno. Hay otra película de los años, bueno, no estoy seguro si es de los 80s para abajo, pero es de unos payasos que vienen del espacio, los cuales aterrizan en su nave y se disfrazan en forma de un circo. O sea, no, su nave se aterriza en forma de circo, y por lo que ellos hacen es que, pues al final de cuentas, tengo entendido, no recuerdo ya ese tiempo que vi de esa película, creo que te disparan y te desintegran, algo así, no recuerdo, pero pues es que hacen un relajo y quieren conquistar la Tierra. Entonces estos payasos también tienen una figura demasiado tétrica que influye miedo. Otro ejemplo más sería también en la película Saw, el juego macabro, que pues de alguna manera eso también es un payaso, por más que está en su papel acá con trajecito y
como, ¿cómo lo llamarías? Un presentador que está haciendo pues tal cual ese juego. Es más un tipo mimo, ¿no? Pero que habla. Porque Sí. si te fijas, Las facciones de la cara y los movimientos que tiene, es lo que dices, ¿no? Es correcto. Entonces, por ahí tenemos un dato de un payaso de 1922. Antes de eso, 1800, perdón. antes de eso, mencionan que es un mimo. Recordemos que Clorofobia también abarca los mimos. Ah, entonces eso viene porque hay el payaso, no payaso y nomás, el mimo payaso, Arlequín, no, es mimo Arlequín, si mal no recuerdo, que fue más famoso en 1800, no, me equivoqué, es 1800 y dije 1900, pero es 1827, era un mimo que era muy, muy, muy famoso. Y eso las pinturas lo describen así, era un hombrecillo con la cara blanca y con adornos en su rostro de color rojo, con los ojitos un poquito marcados diferentes para que se vean un poquito más bufonescos. Entonces abarca también con Saw, ¿no? Y también creo que hay un payasillo por ahí. Digo, obviamente está el poderosísimo Joker de la vida, como ya mencionó el Doc, pero hay uno que se llama Malevolgia, de la serie de cómics de Spawn. Malevolgia es un payaso, porque es un payaso desagradable, es la cosa más horrible de la vida. Y Malevolgia es un payaso tenebroso, es correctamente un payaso horrible, es un payaso infernal que está siempre, es el principal antagonista de Spawn y es el que se encarga de dar la mayor cantidad de problemas al protagonista, que en este caso es Spawn, aunque esa es una serie un poquito más adulta porque pues ya hablan de temas infernales, ¿no? Y pues obviamente, como dices, los niños de esa época de los 1990 y pelos, 1990 y algo, aún existía ese, pues no como censura, pero ese miedillo, ¿no? A hablar de ese tipo de temas, ese tabú. Pues igual tenemos la reciente, pues el remake de It, en el cual pues también generó mucha controversia el asunto, porque no solamente revivió todos esos traumas que tenían quienes lo vivieron en su tiempo, que siguieron la serie esta de It, sino que también creó incluso movimientos en los cuales las personas, con tal de asustar o hacer bromas, se vestían de payasos y andaban por las calles así y se grababan. Pues todo esto de las redes sociales era como aprovecharse del mame y estar ahí con ese miedo que, por lo menos hablando nosotros en la sociedad o los que nos tocó vivir con la serie de It, hay muchas personas que crecieron traumados viendo esa serie. Entonces ahora con los remakes que hubieron, que incluso por ahí me decías que hacen un tributo al mismo Bozo, ¿no? En la vestimenta. Todo eso es algo muy, muy importante que mencionar aquí sobre los ejemplos que hay en el cine. Claro, y vamos a ver que no solamente es en el cine. O sea, bueno, para los que no saben y quizás no les interese, pero yo soy un gran fan de estas películas de It. Es creo que de mis antagonistas favoritos. Pero bueno, no solamente lo vamos a ver en el cine. ¿Qué tal el universo de los videojuegos? Tenemos la serie Final Fantasy con... Bueno, tenemos al antagonista de Final Fantasy VI, el cual es Kefka Palazzo, algo así recuerdo que se pronuncia su nombre. El cual es un... Bueno, como cerecita del pastel, aparte de que ha vestido como payaso, simplemente es un maníaco y es un... Creo que de lo que tengo entendido es de los... Es un desquiciado. Es un desquiciado, es un hijo de la fregada y es de los... O sea, tiene intenciones que no son nada buenas y se vuelve un dolor de cabeza terrible y pues, es un villano muy peligroso. Y cerecita del pastel es de los payasos. Y hay otro juego... Espérate, a paréntesis, vale la pena destacar que él sí lo logró. Él sí conquistó. Él sí se volvió gobernante. No recuerdo el lugar, pero... porque la verdad, soy sincero, no recuerdo. No tengo muy vivo Final Fantasy. Pero hasta donde yo estoy, sí conquistó, sí logró el cometido. Y fue un desmadre, ¿no? Obviamente porque no es... Pues un payaso maníaco, asesino, genocida. No es como que el mejor gobernante para cualquier mundo, no sé qué puedan pensar ustedes. Y ya eso es todo lo que tenía que decir, Fecho. Te regreso los micrófonos hasta el estudio. Ok. Bueno, regresando al tema de los videojuegos, este nombre sí se los debo porque ya fue hace un tiempo que lo vi y bueno, lo vi en un cine.
O sea, yo iba a ver una película y hay arcades afuera de los cines, de la sala de espera, y ahí lo vi. No recuerdo bien de cómo se llama este videojuego, pero es un shooter en primera persona tipo The House of the Dead. O sea, los personajes se mueven por sí solos, tú solamente disparas. Y es de unos vatos que van a una feria y los antagonistas son payasos. O sea, así como en el otro juego de The House of the Dead, tienes que estar disparando y matando zombies a diestra y siniestra. Aquí vas a matar payasos. Y les digo, aquí vas a estar enfrentándote contra jefes finales que van a hacer atracciones, que van a hacer pues todo en forma de payaso. Te van a salir payasos que te van a aventar bombas, que te van a hacer daño, que te quieren matar. Y la verdad es que el diseño es demasiado tétrico. No es un juego reciente, lógicamente, por lo tanto los pixeles no son así como tan realistas. Pero definitivamente para su tiempo y para mí que lo vi en pleno siglo XXI, sí les puedo decir que me lleva una grata sorpresa, una grata nostalgia, y también los payasos están en los videojuegos. Creo que los payasos se han vuelto tanto de nuestra cultura que ya tenemos ese estigma de payaso diabólico, porque hay una película malísima que era bueno, yo le tenía mucha fe, que era acerca de que un papá se pone una peluca de payaso y se transforma en payaso asesino. O sea, ya tenemos tan allegado ese tipo de películas, ese tipo de cosas, que ya por ejemplo, pues nosotros aquí en México tenemos ya la lucha libre, es un reflejo de nuestra vida, y existen personajes de payasos malvados, ¿no? Ya lo vemos ahí, y no solamente son payasos malvados porque tienen máscaras feas, máscaras de payasos de muerte, y ya esos güeyes son héroes, y es de, oye, ¿qué pasó? ¿Estos camaradas son héroes? Pues sí, ya los tenemos muy arraigados. También tenemos unas referencias de payasos, como dijo el Doc, que en Pennywise, el payaso bailarín de la película It, hacen referencia a la vestimenta de Bozo y también de Pagliaccio, que fue el payaso más famoso de la ópera esta que les mencioné anteriormente, porque así eran los payasos. Inclusive Ronald McDonald es una ¿cómo llamarlo? Una referencia a aquellos viejos payasos. Y aún así existe mucha gente que, a pesar de que les tienen miedo, trata de acercarse a esta cultura de los payasos. Yo conozco personas que sufren colorofobia y buscan, porque se sienten completamente aterrorizados, buscan ir a los payasos. Ese tipo de gente que le gusta el miedo y le gusta el pavor y el terror. Hace un tiempo hubo unos videos, aprovechando ese movimiento que antes mencionaste, Doc, de los payasos que se paraban en las casas. Ajá. Hubo una broma famosísima en internet de un chavo que se vestía de payaso, ponía un maniquí, tenía la cabeza con, no sé, sangre falsa. Cuando iba llegando gente, veían el maniquí, entonces él llegaba con un martillo y destrozaba la cabeza. Y después volteaba a ver a las personas y corría. Fue un hitazo ese tipo de bromas, porque a pesar de que obviamente dices, oye, o sea, no te queda saber si sí o si no. Porque ya tenemos ese chip cultural de los payasos no son tan buenos. Entonces, si ves tú que ese tipo de payasos existen, corres y dices, no, qué demonios, si sí o si no, vámonos, corriendo, que para eso tengo piececitos. Y qué gacho entonces para la gente que se dedicaba a ser payaso, porque sí, le bajas la chamba horrible, puesto que, bueno, en este movimiento que se menciona, que ya me han dicho mis compañeros, también hubo una manifestación de las mismas personas que se dedicaban, pero eso fue en Estados Unidos exactamente, que se dedicaban a ese trabajo, porque no manches, les estaban bajando el jale bien canijo, porque pues manches, ya tenían como que los payasos daban miedo, y pues ellos que se dedicaban a eso y que eran payasos para fiestas infantiles, pues olvídate, ¿quién nos iba a contratar? Nadie. Entonces, pues qué mala onda, por ejemplo, para ellos. Sí, y bueno, sobre la cuestión social, también tenemos un ejemplo que en la Universidad de Sheffield, en el 2008 se hizo un estudio en el cual a niños de entre 4 y 16 años decoraron las paredes de los hospitales con papel tapiz así de payasos, y se vio que muchos de ellos reaccionaban, o la mayoría, a que sentían temor pasando las noches ahí, o ese tipo de cosas como que los hacía estar inquietos o incómodos. Y justamente hay un ejemplo que me viene a la mente ahorita, que es en Malcolm, cuando Malcolm está hospitalizado,
que tal cual representan esto, y porque a Malcolm creo que le faltaban unas semanas para estar en la habitación de adulto o algo así, y le tocó estar con los niños. Y tal cual en la noche es tan tétrico porque está súper silencioso, así a media luz alcanza a ver ahí como un peluche enorme, no sé si es un payaso, papel tapiz feo, moviéndose cosas acá con el viento, y pues el güey cargando un cadáver, ¿no? Y arrastrándolo. Es como que desde ahí tú dices, ok, ya hay ese estereotipo de que los payasos dan miedo, o esa onda. Hasta la misma musiquita típica de circo ya la asocias como algo tétrico. Ahora, ¿por qué también los miedos a los payasos ha vuelto algo tan real? Bueno, en mi caso no me siento que yo sea alguien que parece colorofobia, pero les voy a platicar un caso personal que Felipe no me va a dejar mentir, es un caso que pasó en la familia. Entonces, ahí les va, muchachos, prepárense, abróchense los cinturones. Mi madre... Pregunta, ¿esa es la del cuarto de los muñecos? El cuarto de los payasos, Sí, ¿verdad? por favor. ¿De los muñequitos? Ok. Ok, ahí les va, muchachos. Yo lo cuento. Bueno, cuéntalo tú. Vamos contando y me vas aportando. Son dos historias, de hecho, por si no sabías. Hay una del cuarto de los payasos y una de tu abuelo, de un payaso en específico. Ok, yo cuento la del cuarto de los payasos. Muchachos, ahí les va. Mi madre es de un rancho en un estado que se llama Aguascalientes, de aquí de México, el cual pues no es una tierra en la que en el tiempo que estuvo mi madre... No llegó a caliente, por cierto. Ah, ok. Pero bueno, en el tiempo de que mi madre estuvo viviendo ahí siendo niña, la verdad es que las condiciones no eran muy padres. Es un rancho, entonces no había casi nada. Era muy precario y bueno, lo que tienen que saber la gente que no sabe ni qué pedo con los ranchos es que son pueblos muy pequeños y ahí toda la gente se conoce. Y no solo se conocen, son gente profundamente sugestionable. Son muy sugestionables y allá... O sea, bueno, hay un acervo de leyendas en todos cada uno de sus pueblitos, porque todos vieron al diablo y la Llorona, todos los vieron. Pero las leyendas, digo personalmente, son fabulosas las leyendas de estos lugarcitos porque están magníficas y todo mundo tiene leyendas de ese tipo. En este caso, como son profundamente dogmáticos, son profundamente sugestionables, y lo que les vamos a contar es algo que llegó a tal grado que cuando nosotros fuimos a visitar ese pueblito, no nos dejaron estar ahí. Voy a contar Fer por qué. Entonces, bueno, tengo una tía... Paréntesis de nuevo, Fer es Ademar. Yo estoy acostumbrado a decirle Fercho. Ademar va a contar por qué. Va. Gracias por revelar toda mi información personal, casi, sí que hasta le hice los apellidos. Bueno, entonces, en ese pueblito que todo el mundo se conoce, una tía era la que ayudaba mucho a mis bisabuelos, en paz descansen ambos. O sea, era la que los ayudaba, tenía que ir a hacer los mandados y chalala. Ella tiene 3 hijos. Entonces, cuenta que un señor, del cual desconoció quién era, pero pues que se veía humilde, le habló por su nombre. Mi tía se llama Chayo, entonces le habló, Chayo. O sea que sí, tú eres Chayo. Y ella pues le dijo que sí. Lógicamente, como les digo, en los pueblos la gente es muy noble, entonces no... También a la primera no es tan maliciosa. Entonces sí, lo saludó y le dijo, yo sé que tienes 3 hijos. Órale. Entonces le dio 3 muñecos, 3 peluchitos de payaso. Dijo, mira, te voy a dar esto para tus hijos. Entonces ella pues lo vio como algo de que, órale, qué padre que este señor pues me está dando algo. Y pues para mis niños, curiosamente son 3 y mis hijos son 3, perfecto. Ella lo recibe de buena manera y lo lleva a su casa. Entonces, pues se los enseña a sus hijos. Digamos que pues al tener figura de payasos y algo un poquito tétrica, los niños al estar muy infantes no lo ven como de una manera tan buena. Entonces, ella pues a total los deja en su cuarto y ahí les va. ¿Dónde se empieza a poner picante esta historia? Pues es en lo siguiente. Lógicamente al ser niños, pues uno sabe que son medio inquietos. Entonces ella se la pasaba recogiendo la casa y escuchaba que hacían relajo. Entonces les decía que niños, pónganse en paz o ya no hagan desorden. Y pues los niños entendían. Va pasando que vuelven a hacer relajo y ella los regaña. Niños, que no estén haciendo desorden, no estén haciendo ruido, que se ve que tanto. Que se escuchaba en un cuarto, que es donde ella tiene los payasos. Pero los niños se asoman del patio y le dicen, mamá, nosotros no estamos haciendo nada, estamos acá jugando. Entonces ella como que se saca de onda, pero dice, bueno, a lo mejor escuché mal o ya estoy loca, qué sé yo. Sigue trabajando, pero sigue escuchando. Y así pasaron algunos días. Entonces, a tal grado llega a que empieza a sospechar porque ya ve que los niños no son
y ella platica que entreabriendo un poco la puerta, ella logra ver cómo los payasos, cómo los muñequitos son los que se están moviendo. Entonces olvídate, pues se asusta enorme, dice que lo que hizo fue que agarró los payasos, los quemó, llamó a un sacerdote, bendijeron la casa y no sé qué tanto desmadre hubo, y pues ese cuarto de ahí le conocían como el cuarto de los payasos. Le tiene también miedo a los payasos de ese suceso, de ella sí es claustrofóbica. Y les digo, cuando nosotros fuimos al cuarto, más bien fuimos al rancho, no te dejan dormir ahí, es tanto ese miedo. De hecho, el temor es tanto que solamente las personas, hombres adultos, no mujeres, y sobre todo mujeres, si la mujer está ovulando, si la mujer está embarazada y por asomo la dejan pasarse por ahí, por esa habitación, porque es una habitación que está, el terreno es muy grande. Recordemos que son personas que no son muy holgados en su economía, pero siempre son personas que te reciben con muchísimo gusto y con una pequeña habitación para que puedas dormir. Entonces en esa habitación es imposible, es improbable que un niño se duerma, porque no te van a dejar una, porque si dicen, y eso cuenta, reitero, familiares de nosotros, que se siguen moviendo los muñecos, porque hay muchos muñecos, o sea, no solo hay payasos, hay muchos muñecos en esa habitación. Se siguen moviendo los muñecos, se siguen escuchando risas, sigue existiendo esa como presencia, por llamarlo de una razón. Sí, se me pasó decirles que ella escuchaba risas, de veras. Sí, las risas se siguen escuchando y pues estamos de acuerdo que no eran risas muy halagadoras, porque mis tíos ya escucharon. Digo, tú siempre tienes el tío argüendero, ¿no? El tío que dijo, no manches, sí lo escuché, todos escuchamos todas las risas, y la Llorona la escuché y estaba a la vuelta y me decía, ay, mis hijos, de una vez tráigame 2 tortillas. Esa señora siempre existe, ¿no? O ese tío. ¿Pero todo el pueblo? ¿Todos sabían esa historia? No todo el pueblo, toda la familia. O sea, porque no están... Cercanía y allegados también. Ah, bueno, sí, los cercanos de ahí, porque o sea, todo el pueblo pues no se ha metido el gordo de los payasos todo el pueblo. No, o sea, solamente los familiares y los cercanos aledaños ahí saben que existe el cuarto de los payasos y no debe dormirse una mujer o un... No sé por qué demonios, la verdad no sabemos. Pero que no debe dormirse. Esa es una historia. Y la otra historia que les voy a contar yo es la historia de un payaso. Cuenta la leyenda que mi abuelo es una persona que ha trabajado muchísimo. Él es una persona que se dedica a la construcción, a la obra. Él le fascina trabajar, es una persona súper trabajadora. Entonces cuenta que una vez, estando en ese rancho, fue a trabajar. Y ya tenían, o sea, fue de visita, no vivía ahí. Él fue de visita y andaba, pues le pidieron ayuda para fincar poquito, ¿no? Entonces él dijo, claro que sí, ya estoy aquí, venimos a ver a mis suegros. Los papás de mi abuela estaban allá. Y dije, bueno, venimos a ver a mis suegros y por ello no estar sin hacer nada, porque pues es una persona muy trabajadora, se fue a ayudarles a trabajar. Y entonces les quedaba un pueblito cerca. O sea, era un pueblito que estaba cerca aledaño. Entonces él tomó su camioneta y se fue en ese pueblito, ¿no? Pues cuenta la leyenda del señor, cuenta esa historia, que él venía de trabajar, ya noche. Porque no sé si saben, en los pueblos, en los ranchos, a las 7 de la noche ya está oscuro y no hay ningún alumbrado público. Entonces ya no ves. Entonces él terminó a las 6:30. Le ofrecieron comida por el favor que les estaba haciendo. Él lo aceptó y se quedó hasta las 7:30, 8 ahí con las personas. Tomó su camioneta y cuenta él que se sintió que algo andaba mal. Entonces siguió con su camionetita y que en unas casitas que se ven muy abandonadas se le apareció de la nada. O sea, le estaba viendo hacia enfrente, se le apareció un payaso. Y el payaso volteó, o sea, estaba de espaldas a él, giró la cabeza de una forma antinatural, da la vuelta, se pone en cuclillas y empieza a correr en cuclillas hacia la camioneta. O sea, no en cuclillas, como a gatas, o sea, con sus 4 extremidades y moviendo la cabeza. Entonces mi abuelo cuenta que ni siquiera respingó, metió reversa, sabe cómo demonios, giró la camioneta y se fue por otra vereda que le tardó casi 1 hora para poder llegar al destino, que era de 30 minutos, menos de 30 minutos, eran 20 minutos, si no recuerdo mal. Y que podía ver el retrovisor el payaso moviéndose, corriendo atrás de él, moviéndose así. Y esa es una historia de payasos
que tenemos arraigados. Y eso se lo estoy diciendo en este momento, que estamos en el 2020. Esta historia data de más de 50 años, o sea, es de los 80s. Y me parece que tal vez podría ser antes, puede ser anterior, porque mi abuelo tiene 70 y... no me acuerdo, creo 75, 76 años. 70 y pico, póngale. Ajá. Entonces, o sea, ya tenía 20. Y debo decir que es un hombre valiente ese señor, es uno de esos bragados, machos que no se le van a andar, rajando a ningún desgraciado que ande queriendo no, o sea, fue tanto el temor de este señor, porque aparte es un señor alto, es un señor de unos 75, no, de unos 70, perdón. Disculpe, aquí en México eso es alto. No, no es 1.75, yo mido 1.70. Ah, unos 70, tiene razón, disculpe usted. No, yo mido 1.70, él está más alto que yo. Pero yo mido unos 75, usted más grande. Porque unos 70, entre unos 70 y unos 75 mide el señor. Y en esos lugares él es una persona alta. Y obviamente como se dedicaba a la construcción y es una persona que estaba en sus 20, estaba en su mejor edad, era fuerte, era corpulento, era musculoso. Entonces esa es la historia las dos historias de payasos que tenemos en la familia. Y dice mi abuelo que nunca volvió a venirse por ahí y que poco a poco la gente dejó de pasar por esa zona, de esas casitas, porque se escuchaban risas. Entonces son las historias que tenemos. Digo, por si alguien le tiene un poquito de miedo, tiene colorfobia, pues ya pueden ponerle 2 puntos ahí. Claro, pues no cabe duda que los payasos pues son parte de nuestra cultura, tanto como lo vemos aquí en México, que hasta un payaso está dando las noticias como Broso, pero bueno, eso ya sería para concluir. Tantos ejemplos que existen, no acabamos. Y pues que básicamente es un miedo real, que todos en mayor o menor medida lo tenemos por ese inconsciente colectivo en el cual está esa idea implantada, y que quieran o no, pues es algo que vende, que te crea morbo y puede ser muy atractivo por más que seas muy miedoso hacia esto. Entonces eso es lo último que tendría que decir al respecto. No sé, amigos, conclusiones, díganme. Felipe, a ver. Bueno, yo puedo concluir, o sea, a mí me fascinan los payasos, pero por el morbo, o sea, como tú lo dices, yo soy de esos de que sí existe un cierto rechazo a esos desgraciados, porque estas historias yo las escuché de contrabando porque yo era muy chico, y ya la pregunté de grande y pues sí, que resulta que sí, ya me dijo muy serio, o sea, yo puedo dudar de todos mis tíos, menos de mi abuelo, no creo poder dudar, pero es como que dices... qué grueso, ¿no? O sea, si fue una broma de un desgraciado para quitar gente, qué grueso, ¿no? Y a mí me fascina ver cosas de payasos malvados. Y como tú dices, tenemos tan inconscientemente ese temor, porque todo mundo lo tiene. Todo el mundo siente, aunque sea poquita incomodidad. Pero yo creo que es algo que puede ser disfrutable. Tanto payasos malvados, tanto payasos buenos, porque hay payasos muy buenos. Y pues ya, o sea, tal cual, existe. Pero hay que disfrutarlos, tanto buenos, tanto malos. Y si, ojo, si tienen miedo, sufren la coulrofobia, pero así bastante fuerte, vayan, hablen con el psicólogo, porque esto se trata con profesionales, no se trata con tu amiga o con tu tío o con tu... no. Vas con personas, diga, ayúdame con esta fobia que tengo para no tener tanto shock, porque puede pasar que tú estés en un mismo sitio con un payaso y te empieza a dar miedo. Y la recomendación es que vayan y traten ese tipo de miedos, porque muchas veces muchas personas sostienen familias con ese disfraz de payaso. Sí, solamente para apuntar algo último, que diferenciar si es miedo o fobia, pues sería que tú tengas una experiencia negativa con un payaso, ya sea que te asustó de niño, por más que pues fueras muy inocente y te asustara, o la fobia es ya algo inexplicable, que ahí es abordarle más en cuestiones terapéuticas. Y bueno, ¿tú qué onda, Fera de Mar? Pues... para no confundir. Okay, pues para mí esto es un tema muy interesante. Digo, yo amo los payasos gracias a Pennywise, entonces me fascina mucho este tema. Bueno, aquí en México somos mucho de sacar leyendas, pero igual decía Felipe, creo que si hay una persona que es sincera y que te ve a los ojos y te reconoces esa sinceridad, es mi abuelo. Entonces, pues igual, de boca en boca y el teléfono descompuesto, cosas más, cosas menos, pero la esencia es la misma.
Y yo también me intrigan mucho estas cuestiones de los payasos. Me dan un chorro de miedo también, aunque no me siento así que me den tanta fobia. Pero me intriga mucho. Entonces, amigos, esto ha sido todo por este podcast. Agradecemos pues las visitas que nos dan y pues déjenos en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia con payasos, cómo ha sido. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima en otro episodio de La Brújula Carmesí. Hasta la próxima. Riri, payaso, tiriri.